Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cajilem Steven, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, actualmente cursando la carrera de Contabilidad en el cuarto semestre. En esta ocasión vamos a hablar sobre el calentamiento global, sus repercusiones en el ámbito macroeconómico y qué medidas deben adoptar los países para frenarlo. Este tema hace referencia a la materia de macroeconomía dirigida por el economista Osvaldo Lor y este video es dirigido a todo público. Empezamos. Calentamiento global y cambio climático son muy parecidos. Estos se refieren al aumento observado en los últimos siglos de la temperatura media del sistema climático de la Tierra y sus efectos relacionados. Pero, ¿qué es lo que provoca el calentamiento global? El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra se quedan atrapados dentro y esto retiene el calor. Estos gases no dejan pasar la luz, pero mantiene el calor como las paredes de cristal de un invernadero. Esto se produce y afecta a la capa de ozono considerablemente. Los científicos a menudo están utilizando la palabra cambio climático en vez de la palabra calentamiento global. Y esto es porque se produce que la afectación de esto aumenta la temperatura dentro de la Tierra, produciendo cambios climáticos dentro de la misma. Esto afecta de diferente manera en cada país o en cada estación que se encuentre. Los efectos que más se producen durante este proceso es el aumento de la temperatura, desaparece parte de la flora y de la fauna, las placas de hielo se derriten y sube el nivel del mar. Pero esto, ¿qué repercusiones genera? Frenar los efectos del cambio climático en la economía mundial son uno de los más grandes desafíos en la actualidad, ya que esto trae consigo múltiples efectos negativos para la misma. Pero ¿cómo afecta el cambio climático o el calentamiento global a la economía mundial? Los efectos del cambio climático en la economía mundial no se dan a entender sin tener en cuenta la globalización. Unas economías dependen de otras. El esfuerzo de algunos países por reducir sus emisiones queda en saco roto si que los demás contaminan o se niegan a limitar las suyas. El compromiso alcanzado con el Acuerdo de París se está quedando obsoleto por la exactitud de los países y el abandono de otros. El tiempo se reduce y el costo para no llegar a aumentar la temperatura del planeta en 2 grados es cada vez más alto. No solo porque se deja de ganar ahora, sino por las enormes pérdidas que van a generar en un futuro. El incremento de la temperatura, los incendios, la variación de las precipitaciones o fenómenos climáticos extremos dejan millones de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y esto es un impacto que genera y afecta directamente a los gobiernos y a las economías de cada país. Además, limitan el crecimiento económico e impiden un desarrollo sostenible debido a que afectan a todos los niveles y sectores de la economía y la sociedad. El Banco Mundial ya advirtió sobre este problema, y es que si no se toman las medidas de manera urgente, el impacto del cambio climático podría llevar a la pobreza a 100 millones de personas en 2030, o le ponemos fin a esto, o cada vez será más difícil de alimentar una población. Según el análisis de la perspectiva de la población mundial en 2019 dado por las Naciones Unidas, en 2050 podría llegar a los 10 millones de personas afectadas por este problema del calentamiento global o efecto de cambio climático. Hace algunos años ya varios países han estado tratando de buscar un método, una forma de ayudar a frenar todo esto que está pasando en el mundo con este problema. Ya por esto se ha visto la necesidad de crear la COP. ¿Qué es la COP? Es la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se reúnen más de 196 países, más la Unión Europea que lo conforma. Esta asamblea, se puede decir así, es una cumbre que ayuda o da medidas y acciones para que los países puedan combatir este tipo de problema y puedan ayudar a salvar al planeta. Pero ¿qué acciones o medidas debemos tomar en cuenta para ayudar a solventar este problema y evitar que se siga propagando? Como punto tenemos proteger y restaurar los ecosistemas claves. El respeto a la naturaleza es fundamental. Las naciones tienen en sus manos la capacidad de proteger ecosistemas claves para combatir el cambio climático. Ríos, humedales, océanos, bosques y manglares absorben grandes cantidades de carbono emitidos por nosotros, revirtiendo este problema. Los manglares también ayudan y sirven como una capa protectora o una barrera a las tormentas, y los humedales absorben el exceso de agua de las inundaciones. Ambos eventos climáticos están dejando sin estos, ¿qué se puede decir?, ayudantes de la naturaleza para poder sobrevivir.
Sanar el sistema natural es la opción más factible, realista y justa, pues beneficiaría a toda la humanidad y especies. Otro punto muy importante es aportar a los pequeños agrícolas o productores agrícolas. Según las FAO o las Naciones Unidas, la industria cárnica es responsable del 15 al 18% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, superando incluso al transporte, además de la fuente más importante de uso y contaminación de agua en el mundo. Hoy el 80% de producción agrícola se destina a alimentar a los animales de la industria y no a las personas. La expansión de terrenos para ganado y del cultivo para la alimentación es la causa más importante de la deforestación en la Amazonía. Las Naciones Unidas pueden hacer la diferencia apoyando a los pequeños productores locales que, a diferencia de los grandes productores de carne, emplean prácticas sosteniblemente que se preocupan la restauración de la tierra y no benefician a las comunidades cercanas. Tercer punto, promover las energías verdes. Desconectar los aparatos electrónicos que no utilizamos ayuda a reducir la demanda de energía y por lo tanto la necesidad de generar más. Sin embargo, mientras los países apuestan por más desarrollo, también apuestan por más energía, y el 35% de estas son las emisiones globales provienen de la producción de energía. Las energías termoeléctricas e hidroeléctricas han sido consideradas por años las opciones más baratas, pero el desarrollo tecnológico ha permitido encontrar mejores alternativas y abatar sus costos. Con planes a largo plazo, las naciones pueden dejar de apostar por fuentes de energía del pasado y que agravan el cambio climático y no ayudan a superar este bache, y optar por proyectos pequeños de energía calórica, solar, geométrica, oceánica u otros, que se adoptan a las características de cada lugar en su ámbito específico. Otro punto muy importante es combatir los contaminantes climáticos de vida corta. El gas de efecto invernadero más famoso es el CO2, el dióxido de carbono, que es más conocido. Dado que permanece en la atmósfera por siglos e incluso milenios, aun si detuviéramos hoy todas nuestras fuentes de emisión, los efectos del cambio climático continúan por la cantidad de CO2 que se encuentra dentro de la atmósfera. La buena noticia es que existen otros contaminantes que contribuyen al cambio climático y que solo duran unos días o pocos años en la atmósfera. Se le conoce como una contaminación de climáticos de vida corta, CCBC, y son responsables de un 30 hasta un 45% de las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Estos contaminantes son el carbono negro, hollín, el metano, el ozono y los hidrocarburos, que encontramos en refrigeradoras o refrigerantes. Su control efectivo a través de las políticas de regulaciones por parte de los países podría acelerar el combate al cambio climático en el corto plazo. Además, por contaminar gravemente el aire, las medidas por migraciones beneficiarían también a la salud humana. Otro punto muy importante que se acordó en la COP26 es el abandono de los combustibles fósiles, en la que quizás sea la decisión más controvertida de Glasgow. Los países acabaron por acordar una disposición por la que se pide la reducción del carbón como fuente de energía y la eliminación gradual de subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, dos aspectos cruciales que nunca antes se habían dado en las Naciones Unidas. En materia de cambio climático, pese a que el carbono, el petróleo y el gas son los principales causantes del calentamiento global, diversos países expresaron su descontento por los términos relativos al carbón, que se hubiera suavizado significativamente, ya que esto va a hacer que elimine o reducir gradualmente esto, y por lo tanto no fueran tan ambiciosos como deberían ser los países. Unos nuevos puntos que se trataron y se hicieron pactos sobre esto en la COP26 es sobre los bosques. 136 países dieron un pacto histórico al comprometerse a detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra de aquí al 2030. Esta promesa está respaldada por $12 millones de dinero público y $7.200 millones de una financiación privada. Además, los directores generales de más de 3 instituciones financieras son más de $8.7 billones en activos internacionales que se comprometieron a eliminar las inversiones en actividades relacionadas con la deforestación. También se habló sobre el metano. 103 países, 15 de ellos grandes emisores, adhirieron a Global Methane Pledge, con presión global sobre el metano, cuyo objetivo es limitar las emisiones del metano en un 30% en relación a los niveles del 2020 de aquí al 2030. El metano, uno de los gases que más contribuyen al efecto invernadero, es el responsable de un tercio del calentamiento actual derivando las actividades humanas. Coches. También se habló mucho sobre este tema que es de los coches. Más de 30 países, 6 importantes fabricantes de vehículos y otros agentes
como las ciudades, expresaron su determinación en que todas las ventas de coches y furgonetas nuevos sean de vehículos de emisión cero para el 2040 a nivel internacional y para 2035 en los mercados líderes, lo que accede a la descarbonización del transporte por carreteras, actual responsable del alrededor del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y reemplazarlos por coches eléctricos. El carbón. Líderes de Sudáfrica, Reino Unido, los Estados Unidos, Francia, Alemania y la Unión Europea anunciaron una innovadora asociación para apoyar a Sudáfrica, el productor de electricidad con mayor índice de emisiones de carbono del mundo, con 8.500 millones de dólares a lo largo de los próximos 3 a 5 años, para que pueda hacer una transición justa hacia una economía con bajas emisiones de carbono y abandonar el carbón. Se realizó también un pacto, un financiamiento privado ya de las instituciones financieras privadas, y los bancos centrales anunciaron movimiento para reconstruir miles de millones de dólares hacia el objetivo de evitar que estas emisiones sigan propagando y afectando al cambio climático. Recomendación. Se llega como única recomendación de ayudar y aportar nosotros como ciudadanos a que estas medidas se cumplan al pie de la letra e incluso se puedan mejorar para evitar cambios adversos que sigan afectando a la Tierra y al calentamiento global y al cambio climático, ya que de seguir esto la vida en la Tierra no va a seguir por mucho tiempo, y eso significa la extinción para nosotros como seres humanos e incluso los animales y las plantas del planeta. Se llega a la conclusión sobre que el cambio climático o el calentamiento global está afectando de gran manera a nuestro planeta, incluso a los países más desarrollados. Este es un es un problema global, ya que las economías se verían gravemente afectadas en este ámbito por pérdidas de millones de dólares, ya sea por los efectos que van a traer a futuro, y es por eso que se debe frenar.